Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el último capítulo habíamos entrado en el sector del otro lado de lo que es el puente, ¿sí? Creo que el nombre más, si tengo a la zona de los pescadores, ¿sí? Estuvimos interactuando con varias gente. Bueno, si ven el título de los anteriores videos sabrán que estuvimos hablando con una banda de muchachos disco, como le dije yo, porque lo que quieren hacer es convertir una iglesia en una disco, básicamente. Y estuvimos hablando con un par de personajes que básicamente eran unos borrachines, vamos a decirlo claro, con el cual uno de ellos nos contó que estuvimos ahí y nos dio un poco más de la historia de nuestra borrachera, cómo conducimos nuestro auto hasta dejarlo ahí tirado y que nos terminamos autonombrando Tequila. ¿Sí? Vamos a continuar con nuestra historia. Vamos a pasar directamente al juego. Habíamos quedado acá. Teníamos un par de cositas por hacer. De este lado. Y la principal, que es la que quiero terminar, es... No, esto es... Ah, las dos firmas para Ebrard. ¿Sí? Bueno, acá dice los pastilleros, pero vamos a decirle los discos porque eran más copados como disco. Después tenemos que hablar nuevamente con Clage, que vamos a hacerlo una vez que tengamos las dos firmas. No sé si vamos a irnos tanto a lo de los pastilleros, ¿sí? Tenemos que interrogar también a Clage sobre esto. Y no nos olvidemos, ojo, que tenemos la misión del fumador del balcón. Clage la podemos, creo que la podemos tener toda la noche disponible. Estamos hablando de diálogo, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es ir a hablar con el de las 21 y después hablar con Clage si es que el tiempo nos da. Porque en este momento son las 4 y 10 de la tarde. Tenemos un diálogo con esta chica, ¿sí? Seguramente hacer un par de cositas más con respecto a lo de las firmas, volver a hablar con Ebrard, etcétera, etcétera. Probablemente nos sobre bastante tiempo como para ir a hablar con la señorita Clage, ¿sí? Bien, vamos acá. ¿Qué hace eso entre los peces? ¿Qué cosa? Oh, botas de caballería franco-nigeriana. Bueno, esto nos da compostura, pero esto nos da... Ah, y nos quita sabor flair. Pero esto nos da percepción, así que vamos a ponérnoslo. Vemos recontra bien así. Nos faltaría un sombrero nada más. Me faltaría quitarme lo que es lo de la lógica, que son las gafas. Pero lógica tampoco es que... A ver, lo tenemos acá. Es un total de 3, tampoco es que lo estamos usando tanto. Tranquilamente puedo subir un punto. Ah, eso. Yo como un tonto. No, acá no es. En uno de los momentos que yo puse pausa al juego, no recuerdo si fue cuando puse en pausa o cuando lo había cerrado, no me di cuenta y había hecho esto, ¿sí? Yo me quería poner las cosas y pensé que me faltaban puntos de habilidad para arrancarlo. Para quien no lo sepa, porque estas tres nos las dieron gratis. Las ranuras estas se desbloquean con puntos de habilidad. O sea, cada vez que subimos de nivel podemos poner puntos acá o puntos acá. Eso me di cuenta muy tarde, ¿sí? Entonces, lo que hice fue desbloquearlo y el que mejor me pareció fue Fuerzas Especiales Antiobjetos. ¿Por qué? Porque siento que hasta ahora todo lo que hicimos, estas tres, no voy a decir los nombres porque son muy largos, nos quitaban un punto de algo, ¿sí? Y una vez que terminaba, nos daba algo. Entonces, yo supongo que acá nos va a quitar perdón, nos saca 2 puntos de umbral de dolor, pero cuando concluya, nos va a dar algo y va a volver toda la normalidad. Quiero pensar. Hasta ahora estos tres fueron así.
Un momento que se quedó la cámara, no sé por qué. Voy a pausar un momentito y ya continuamos. Perfecto. Ahí está, lo solucioné en un segundo, no sé qué pasó, se tildó la aplicación. Recuerden que yo estoy usando la aplicación Droidcam gratis. ¿Sí? Esto es un instalador para la PC y uno que funciona con el celular, que tienen que estar conectados los dos. Yo lo tengo por Wi-Fi porque mi cable no llega hasta la PC donde está. Como para que se den una idea, alguien que quiera hacer un videito puede tener en cuenta si no tiene para una webcam como yo. Bien, continuemos. El bote flota libremente en el agua sin amarrar. Antes de irme hasta allá, quiero ver esto. Los tablones crujen al paso. Perfecto, eso significa que se pueden romper. La escalera conduce hasta un banco de peces que nada entre las algas. Supongo que será esto. No hay mucho más. El cubo este no lo había tocado. Perfecto, y una botella. Vamos a hablar con Hi, la officer. señorita Lillian. Y hay gente, no dice nada más. Una mujer con un impermeable contempla un bote volcado desde el embarcadero. Una espada envainada cuelga de su cintura. Una caballera. Anything I can help you with? El predicador de la ley. Depende. Yo soy el predicador de la ley. You've graduated to Lawbringer now? Ok. Men with authority have their quirks. Comes with never being second guessed about anything. Hmm. Bueno, es So what educada. brings you here, Lawbringer? Ahora soy el predicador de la ley. ¿Eso fue un logro? Ah. Advenimiento de la ley. Mandíbula silvestre. Menos una retórica. Creo que retórica no soy un carajo. Fruta de conversaciones intelectuales rigurosas. Sí, no me interesa subir esto. Perdón, cuando salen estos cosos, vamos a leerlo. Hey, un pequeño apunte. Todo bien, tío, no te rayes. Es que cada vez que dices soy la ley, y lo dices un montón, no sé cuántas veces lo habré puesto. No, la verdad no sé. Dos, tres, tampoco son tantas. Es como un hola para ti. Tu mandíbula hace un gesto rarísimo. Va como de lado, cuelga de tu cara en un ángulo peculiar, y la palabra ley suena extrañamente gutural y grave. Es desconcertante. Tú no lo notas, pero después de repetir 80.000 veces que eres la ley, la pregunta surge. ¿Por qué tienes la mandíbula asilvestrada? Es como si estuviera recontrapapoteado, me imagino. Eso depende, ¿dónde estamos exactamente? A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called Elysium. Ilisible. ¿Por qué? The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. Buena respuesta. Tengo preguntas. La primera, ¿cómo te llamas? The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions, and that was actually the second one. ¿No? Indeed, you're always confused as to your whereabouts. Lógica, creo que podríamos subir en algún momento. Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Sí, es verdad, me gustaría... ¿A qué te dedicas? No le voy a preguntar porque ya sabemos que hace redes. O quizás es una pescadora con red. Bonita espada, ¿tienes alguna historia detrás? Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Un momento, ¿sabes usarla? Not really. I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. Eso es verdad. Impone, desde luego. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation.
A ver, estás en un momento, vamos a ponernos en contexto, estás en un momento en la historia donde no hay muchas armas de fuego circulando, salvo los que usan la MSR, y quizás algún que otro grupo mafioso de gran calibre, digamos, porque creo que ni siquiera los hombres de Verar tienen armas. Entonces, ¿qué te vas a encontrar en las calles? Gente con puñales, gente con cuchillos, gente que te amasa músculos, porque estamos en una zona pesquera, todos van a tener fuerza. Quizás no músculos como el cráneo métrico, pero tienen fuerza. La fuerza no viene de mostrar músculos o un six-pack perfecto. Viene de estar constantemente haciendo ejercitación, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitas vos? Si lo más fuerte que hay al alcance de la gente es un cuchillo o la fuerza propia muscular, necesitas un cuchillo más grande. Una espada. Es bastante bueno lo que dice. ¿A quién necesitas mantener a From raya? time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Muy cierto. ¿Me prestas la espada? No, I'm afraid Ah, not. mala suerte. Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check. It would put me in an early grave. Es muy cierto. Si es tan efectivo, ¿por qué no ser hermanas mujeres? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. A ver, no me quiero ir mucho haciendo el video hablando, pero eso es muy cierto. Nosotros los hombres tendemos a ver que estamos en la verguísima, vamos a ponerlo con las palabras que para mí tienen que ser, en la mierda, en la verga, como le quieran decir en su país, pero fingimos que todo está bien. Quizás por orgullo, quizás para no demostrar debilidad, pero no me digan que no lo hacemos. Y es un error muy grave, que por eso los hombres siempre tienen problemas psicológicos, tenemos problemas psicológicos y demás. Somos unos tarados orgullosos, digamos. Todos lo somos en un punto, pero no está mal tener un poco de visión de la realidad, más que fingir que todo está bien para que tu alrededor esté bien. That does not go for real men. It does not go for you. Show her. Show her the wonder. La maravilla. Coach means the expression. No. No les voy a mostrar eso. ¿Ven? Forma física es la que te dice somos hombres y eso no tiene nada que ver con un hombre de verdad. Orgullo, demás, no te voy a mostrar. Créeme, yo soy un hombre decente. Oh? Believe me, everyone here is a proper man. Must be something about poverty that makes all the men real. Sounds like she prefers her men to be less real. Bien, ¿dónde están ahora esos hombres? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. ¿Por qué? Si todos eran unos cabezotas. Yes, I enjoyed the way he bled. If it is, then why the melancholy? ¿Y dónde está tu marido? Gone. Ha desaparecido, parece un caso de persona It desaparecida. absolutely does not. We are not going to look for him. No. There's nothing to find. He's dead. Lost to the waves. Oh, fuck. No voy a decir nada más. He didn't respect the sea. Went out there, drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss,
Know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. Superar los contratiempos y seguir con nuestra vida es lo más sano. La rueda del tiempo ha de seguir girando. Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Una mujer fuerte, en Life verdad. didn't really change that much for me and the kids. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. Y no. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. En serio. Explorar la costa. No, gracias. Me pidieron que consiguiera tu firma. Were you? This says by signing, I agree to living with construction noise. What exactly is the Union building? Ebrard tiene pensado convertir parte de la aldea en un centro juvenil. What a nice idea. Wouldn't have thought that. She sounds incredulous about the niceness of the idea. Es que necesito esos documentos. Ven, usa mi boli. He has a pen and everything. Here you go. Gracias. You're welcome. No, esto no lo voy a hacer. Primero que nada, porque tengo 3%. Así que. Perfecto. Ya está todo, ¿no? Liliana ha firmado. Ah, necesito otra firma. Isobel Sadi. No. Bueno, el mapa no me es de mucha ayuda, digamos. ¿Abre esta puerta? Esto creo que no lo revisé. Desde este ángulo no consigues ver qué hay dentro de la casucha. Está cerrado a cal y canto. ¿Estás con la palanca? No. Esta señora ya está. Bien, vamos a empezar a meternos en casas y vamos tirando para lo que es arriba. Necesitamos una firma más. Acá hay un niño, un pájaro. Urogallo disecado. Ah, me gusta. Es como para dárselo al del Whirling. El cadáver disecado de un grebol engolado. Un urogallo de tamaño medio, relleno de vete tú a saber qué. Podría pasar como uno de verdad si se observa desde lejos. El pájaro en sí parece bastante estresado y un pelín cabreado. ¿Pequeño? ¿Qué me contás? Hello, mister. Una niña pequeña de no más de 4 o 5 años está sentada en el sofá. Te mira con franca curiosidad. She clutches a pequeña small Lily. stuffed animal. Occasionally, she twirls it around. ¿Qué es eso que tienes en la mano? It's Lammy. He's my friend. Sort of. Like, Oh, Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Lambi viene de lamb, que es cordero. Para los que no saben inglés. No. Vale, pues encantado de conocerte, Lambi. Lammy usually doesn't like strangers. But you're also fuzzy, like Lammy. Oh. ¿Qué es esto? It's a grouse. You might be able to get on Gart's good side if you replace the broken scooter you Sí, almost sí. certainly broke. ¿Pero puedo quedar? Conozco a alguien que le encantan los pájaros disecados. Sure.
already took it. I don't like it anyway. It looks angry. ¿Me sirve? ¿Los gemelos que hay fuera son tus hermanos? Yes. They don't want to play with me. They're older and play outside. They look the same. Sometimes I can't tell them apart. O que sí se parecen, sí. Lammy tells them apart. ¿Eres la hija de Lilian? Yes, I am. Little Lily. Oh. You know my mom? La verdad es que no, pero me gustaría. Uh-huh. Mom is great. You know what's great about my mom? ¿Todo? Yeah. Pero- Bye. Ya le caemos bien a la niña. Perfecto. ¿Podemos hablar con los niños? No, los niños no eran buena idea. Ah, para yo. Ah, sí, llevo la bolsa en la mano. ¿Qué otro lugar podía entrar de acá? Básicamente ninguno. ¿Ven? Esto es lo que les digo. Dentro escuchas el acogedor sonido de alguna clase de estufa que chisporrotea. Debe ser la de acá. Bien, nosotros vinimos por este lado antes y no exploramos tanto. Una pequeña golondrina negra que sobrevuela. Me oyes cantar. Gracias, señora golondrina. Acá no había nada. Acá hay un camino. A ver qué hay acá. Ah, no puedo pasar más. Perfecto. Ok, vamos para acá. De acá que me quedaba la iglesia. Y tengo que ver toda esta parte de acá. Vamos para esta parte. Porque todavía no vi dónde carajo puede estar la señora esa. A ver. Moneditas. Hoy no hay ningún bote en el embarcadero. Esta parte de la costa no se transita desde hace décadas. Moral. Me sirve. Se ven muy bien. Me quita visión espacial, pero visión espacial lo tenemos bastante alto. Es más, si subo un nivel más, yo creo que le subiría un punto como para compensar, aunque 5 está bastante bien. Lo voy a poner porque me ponen sabor fair. ¿Qué onda, Kim? Sombreros no me dieron todavía. El cobertizo está construido de forma chapucera. Una fuerte brisa lo podría derribar. Sí, no es la mejor construcción que digamos. Bien, para acá no se puede ir. Vamos a chusmear acá. La pintura vieja se está desprendiendo de la parte superior de este banco cubierto de óxido. Esto ya lo vi, así que primero quiero los puntos verdes. El cartel pone Entré a Merite. Una vieja taquilla, hace mucho que no se usa. No se puede ir para ahí. Vamos a hacer esto primero. A scattering of bullet holes is spread across Un the arma cracked y wall, una casa. reaching from one corner to the other. Mira aquí más agujeros de bala. Aquí volvió sin lugar a dudas. ¿Por qué hay tantos agujeros de bala? Unable to piece together the big picture just now, there's a hole in their hypothesis. Soy bobo. The scattering of bullet holes looks like one giant smiling mouth, smiling its deadly smile, laughing at you and the world and Ok, the lo living. voy a subir ahora. Debería poder hacerlo A otra vez. scattering of bullet holes is spread across the crack. A row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's Acabo una quiet, ejecución. no sound, no movement. Muro usado para ejecuciones, claramente. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by.
The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. The sun blazes high up in the sky, baking the planks, the sand, your skin. The order was carried out in the afternoon. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. ¿Qué es esto? The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Vamos a mirar a la gente del paredón. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. Visión espacial es increíble, la verdad. Increíble. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ordinary people, familiar, each and every one of them. ¿Quiénes eran? Comrades, the forsaken, the wretched, who tried to rise against the horrors of the world. Observar la fila de soldados. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Persona que está al margen. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air, the lights of the muzzle flashes dancing on his face. ¿Quién? ¿Quién era quién en esta ejecución? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. It could even have been the employees of the failed R&D center down the coast, as their building was taken over by the revolutionaries. Oh. Or maybe... Has mencionado las fuerzas de la coalición. Puede que fueran ellos los que estaban contra la pared, ¿no? Yeah, it's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. Esto es bueno porque nos da experiencia, por más que hayamos gastado un punto. Cold sea wind blows away the figures. Está bueno tener un poco de lore siempre. Al correr los tablones crujen peligrosamente. Andate con ojo. Dinero y botella. Perfecto. Tenemos bastante dinero, ¿eh? Yo pensé que no íbamos a poder juntar más dinero. ¿Por qué lo hace desde tan lejos? No sé. La puerta está tapiada. De todos modos, es inaccesible. Bueno, esta parte fue Pipo de Fall. Esta percepción. Percepción lo tengo bastante bien. ¿Qué es esto? Ah. 2 a lógica menos 1 percepción. No podría llevar. Claro, 3 más 2, 5. Está bien. Un 5 está bastante bien. Vamos a volver. Tengo que revisar la parte de allá. Me gustaría ver un poquito más para este lado. Bueno, para este sería. Siempre me olvido del giro de cámara, aunque parece que no haya nada más. Hay una personita acá. Unas jaulas diminutas construidas con mucho cuidado y yo les paso por encima. Un grande. Estos troncos empapados huelen a líquido inflamable, pero ni así se van a prender. Sí, aparentemente este fin de territorio.
Estos pesados bloqueos militares están llenos de agujeros de bala y se están desmoronando. Estos serán los bloques gigantes antitanque y antibarcos. Hay una boya flotando en el agua, tiene escrito el número 11. Es casi imposible hacer una hoguera tan cerca del océano. A ver. Morel, el criptozoólogo. Acá está el marido de la señora. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. Is that the police? Why are the police here? Gary, el criptofascista. Don't worry, Gary. I'll handle it. Maybe the water lock is fixed. We were supposed to go back to Martinez a couple of days ago. That damn water lock is broken. Sí, lo tenemos. Sí, fui yo, rompí la esclusa con mi carruaje motorizado, pero ya la han arreglado, pueden regresar. Han reparado las esclusas, sí. Estaba bien cuando crucé. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Did he say we can go back now? Yes, Gary. We can go soon. Debe ser el marido de Elena, Morel. Por eso estás aquí. Yes, I am. I'm Morel, a cryptozoologist. I'm out here looking for a rare insect called the Insulindian phasmid. I'd shake your hand, but Sí. The way he said the word, phasmid, made it sound full of mystery. This is a very special word for him indeed. ¿Cómo se convirtió en criptozoólogo? I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. He seems reluctant to talk about himself, but he'll open up if you prod a little. ¿Alguna vez ha descubierto un criptido? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. ¿Cuántos se han encontrado? Of the list of cryptids kept by the Criptozoological Society of Chemney, which is 4,082 items long, about 2,000 have been confirmed as hoaxes. 482 descentradas y 2000 fueron fraude. Two are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. ¿Tan solo se han demostrado 2 como auténticos? Yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. Bueno, las dos son bastante malas. Ni siquiera sé lo que decir, es un número insignificante de descubrimientos. Esto creo que sería lo más tiradero. 2 de 400 no es ni el 1%. In fact, it is 0.05%. Ever more magnificent. Should our search contribute to making that number 0.075%? A ver, tiene un punto a favor, pero no estás buscando vacunas, estás buscando animales fantásticos, básicamente. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Así que esto es su sueño de la It's infancia. not child's play. Just because I have to traipse through the mud every so often.
¿Por qué no ser simplemente zoólogo? Los animales de verdad también son desconcertantes. Real. I know you think Hmm. one is a respectable profession, while the other is superstition. Everyone does. Ah, es una profesión como cualquiera. Indeed. My methods do not differ from other scientists. A ver. I simply draw upon a wider variety of evidence. And I have more hope that something truly surprising might happen. Ahí está. A ver. Hicieron... Básicamente lo que dice es que investigaron como 200 y pico de bichos estos críptidos. Y refutaron más de 2000. A ver, muy alentador no es. Pero si encontraron 2, que para mí son animales comunes. Y... tendría que haberle dicho otra cosa. A ver, tampoco vamos a rebajar el trabajo de alguien. Los paleontólogos seguían por encontrar huesos y ni siquiera sabemos si son huesos de la prehistoria como dicen ellos o de otra cosa. Que vos yo creo en la paleontología obviamente, pero es como decir, no sé, esos huesos puestos como los pusieron ellos podría ser cualquier cosa. Pero no lo son. Creo que me estoy enredando demasiado con las palabras, olviden lo que dije. Es básicamente que sigan buscando, que seguramente en algún momento van a encontrar alguno. O se van a cansar y se va a extinguir la criptozoología. ¿Le ha ocurrido algo realmente sorprendente alguna vez? No, as I said, I have yet to catch a cryptid. Although I have come close. Close enough to keep trying. Interesting. Something for later, this close call. ¿Qué clase de pruebas usa? Everything from forgotten regional lore to newspaper accounts, like the one that brought us here, to look for the phasmid. I keep a very open mind. Sí, lo que acabo de decir. No sabe qué es lo que está buscando, no sabe cómo es, no sabe de qué se alimenta, no sabe en qué bioma alberga, pero él lo está buscando. He's interested in things that people believe that scientists don't. ¿Cree que los otros científicos no escuchan lo suficiente a la gente ordinaria? Most establishment scientists only care about reputation and remuneration, not real research, and certainly not the truth. They're a cowardly lot, and both the field and basement archives can be dangerous places. Pero es una forma de verlo. A ver, si sos un científico, claramente, en cualquier trabajo, no me importa si es de la ciencia o lo que sea, vos claramente querés mantener una buena reputación. Te abre puertas, te abre caminos. Remuneración depende de cada quien. Eso de la verdadera ciencia, a ver, andás a ver hace cuánto que están los criptozoólogos y no descubrieron solamente 2 especies, de las cuales, como vuelvo a decir, para mí, obviamente esto es un videojuego, para mí son animales comunes por lo que dijo. Bien, gracias por explicarlo. Ahora a otro. Yes? Vamos a hacer este y vamos directamente a lo de la... lo de los... Háblame del fásmido con el que un peño busca. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Bueno, esto es un spoiler porque está diciendo por qué está tan interesado en ese bicho palo. En ningún momento dijo que era un bicho palo. ¿Qué lo hace tan difícil de encontrar? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators, or scientists, in our present case. ¿Una clase de técnicas It's especializadas? my hypothesis.
that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. ¿Por qué está tan interesado en el bicho palo? Typical rookie assumption. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of of any cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long. No le voy a preguntar esto. ¿Qué ha descubierto hasta ahora sobre él? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Nadie encontró uno nunca. Not yet. That's what makes it a cryptid. Esperen. Esperen. What? Suena como lo que... No, pero dijo bicho palo. Dijo que es como un fantasma. En el capítulo anterior escuchamos sobre algo como un fantasma de la chica que estaba en la iglesia. Bueno, la chica no estaba en la iglesia, pero que encontró algo que se movía entre las sombras. Se camufla como materia vegetal. Ah, no, entonces no puede ser porque en la iglesia no creo que hayan juncos. Otras técnicas especializadas. Ok. Puede que sea lo mismo. Y estoy hablando pelotudeces y el criptozoólogo esté en lo cierto. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? Claramente. I know it's real. It's clear that his obsession with the phasmid is driven by something more than the pure pursuit of scientific advancement. Quiere justificar literalmente su existencia y todo lo que estuvo haciendo hasta ahora. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. ¿Le hace pensar que el phasmido está en There was Martínez? a credible sighting here recently. A pair of teenagers described a creature that matched the Insulindian phasmid to an Pero uncanny dijo... degree, despite not knowing what it was themselves. Perdón, pero la chica dijo que parecía un cangrejo. O sea que tiene tenazas. Estoy haciendo con las dos manitos. Bicho palo con tenazas. No se me ocurre un carajo, no soy muy bueno con los It's insectos. the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an Décadas. unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Perfecto, tal vez el phasmido haya muerto. I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Me huele que nos lo vamos a... Me parece que nos lo vamos a cruzar. ¿Partenogénesis? Yes, the females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. ¿Hembras reproduciéndose sin machos? Menuda farsa. Un crimen contra la pasión y el sentido común. Nature does not concern herself with ethical propositions. Eso es verdad. As a scientist, my interest is strictly dispassionate. Hablemos sobre críptidos específicos. What cryptids precisely? I usually discuss these things with specialists, so I don't know what.
A ver qué nos van a tirar. We would have to discuss. He wants to say, but decides against it. You need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard about from Lena or his friend Gary. He won't just talk. ¿Cuál fue el que casi atrapó? A willow person. It's a long story. One non-specialist would find rather dull. Sí, gracias. Willow people? Not at all. No, hablamos de otro. Honestly, I doubt you'd find any of it comprehensive. Lo sé todo sobre el simio verde amable. Mira, hasta tengo un boli. I see you've been talking about cryptids with Lena. The kind green ape is one of her favourites. A warm wave passes him. Of course, the kind green ape is her favorite, he thinks. We travelled to South Safra to look for it once. Gary and I got stuck in a rainstorm, though, and had to spend most of our time there in a little village. Me molesta que hable tan lento. The search was fabulously unsuccessful, but the people were very nice. I'm glad they didn't understand what Gary was saying about them. Me molesta su voz, mejor dicho. South Safra? They're just on a different rung of the ladder, Morale. I had no problem with them. Really? You kept complaining about how dirty everything is. We digress. They're a nascent culture. I just didn't feel comfortable. And let's change the topic, okay? Talk about your critters, or whatever. Yes, back to cryptozoology. You don't want to sow disagreement between friends. Basta de historias, By hablemos all de tema. means. Lena parece bastante ansiosa por vuestra tardanza. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these Seguro, traps. ve a hablar con Lena y contarle por qué no My puede volver. wife understands that just as well as anyone. Come on, Morale. We've been soaking out here for days. It's time to go back. ¿Es el primero? Completadas. Ah, And está leave the completado. traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Won't let Lena down? Sounds like the cryptozoologist's wife shares a special connection to the Phasmid somehow. No sabía que el Phasmido era tan importante para Lena. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. Siglo. En 100 años, supuestamente 4 personas lo vieron. Es el pedo seguir hablando con este. ¿En serio vio el Phasmido? Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian Phasmid together. I can't abandon course now. Me suena que la mina lo inventó para salir con él. Tal vez puedan volver al Whirling, calentarse y regresar más tarde, ¿no? Aunque tampoco me gustaría decirle que se rinda. En realidad no se está rindiendo con esto. No. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? I could go for some trap setting. No, gracias. No. No pienso seguir ese jueguito. Ok, para allá no me deja ir. Vamos a ponerlo al tope porque tenemos muchísimo. Nada, acá no hay nada. De este lado del río, quiero terminar de ver esta parte antes de subir. Nada.
Acá es donde estaban los chicuelos, ¿no? Acá es donde estaban los chicos. Acá es la iglesia. Acá ya vine. You see that seagull up there? Remind you of anybody? ¿A quién? What? Kim? No, it's you. You. You and the seagull are just alike. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer igual que una gaviota? Think about the seagull's story. It's one of endurance and adaptation. The seaside was paradise once. They were birds of that paradise. Then their paradise became shit city. And what did they do? They became urban survivors, eating burgers out of trash cans, killing and eating pigeons. No time for that sentimental bullshit. They're hustlers, getting shit done. They're one pair of track pants away from gangsters, just like you. Huh. Pero yo no soy así, yo sigo siendo romántico, no voy a mentir. Joder que sí, todo lo que sea necesario para sobrevivir. Steal hot dogs, shit in the sand, whatever it takes to keep going. Sí, comparto esa. Todo lo que sea necesario para sobrevivir, hay que hacerlo. Y siempre que no le jodas la vida a nadie. Claro está. Acá no voy a entrar todavía. Tengo que buscar una mujer por lo que decía el nombre, pero yo no veo ninguna mujer en ningún lado. Es enorme. La cadena se pierde en el océano hacia quién sabe que dónde. Sí. Estos engranajes oxidados hacían girar toda la maquinaria. El edificio que tienes delante alberga el motor. Debía de ser grande. Todos estos hace poco que han tirado este barril. Todavía huele a fuelolio. Ah, estos edificios creo que todavía no quiero entrar. Ah, era grande al final esto. Colillas de cigarrillos metidas bajo una piedra. Marca Yumutig. Yumutig, tomas una nota mental, parece importante. Puede ser. Alguien hizo una hoguera hace mucho tiempo. El panel de control de la torre del relé de radio, ahora inoperativa y oxidada. La escalera está demasiado oxidada para usarla y el aire costero se ha cebado con ella. Esta torre de transmisión coordina a duras penas el tráfico marítimo de la bahía. Una luchadora, una acrobata. Menos 2 a forma física, ¿qué le pasa? Hay pequeñas ensenadas a lo lejos hacia donde los postes trazan el camino. Ensenadas son los postecitos que hacen a un puente. O sea que para ahí se podía ir. Corbata. El pañuelo me lo voy a dejar, parezco buena onda. Sí, lo dije. Hay otra trampa. Estoy mirando detalles porque ya veo que me cruzo el bicho ese que mencionó, me corto las pelotas. Literal me caigo de orto. Oh, una camisa. Retórica y empatía menos. Empatía no creo que lo use tanto ya. Llevo casi 1 hora de juego y no encontré la segunda. Está bien, me la pasé hablando con el criptozoólogo de mierda ese. La verdad no tenía absolutamente nada que decir. Vamos a entrar por acá. ¿Qué es esto? Un teléfono roto. El auricular está aplastado como si hubieran colgado con demasiada fuerza. Hay que ser animal para destrozar la cúpula de plástico. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Levantar. ¿Y a quién llamaría? ¿A quién carajo llamaría? You hear the tone. The machine is inoperable.
Por 10 centavos lo hago. Calling. Número al azar. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? Sí. End of tone. Someone picks up. Pierre? Is that you, Pierre? No, no soy Pierre. Do you have any news about Pierre? ¿Quién es Pierre? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish, and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country. No soy vendedor, he llamado un número al azar y has contestado tú. It's because we are bred to be leaders. I can hear the common or mixed background from your voice. I just so wanted it to be Pierre. Have a pleasant evening, prankster. Disconnect tone. No, no voy a marcar otro. Ya está. Ya nos divertimos con esto y no fue divertido. Fue aburrido en realidad. Ay, a ver qué carajo hay acá. No veo personas, que es lo que me molesta. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Mirar de más de It's cerca. streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Sí, Please tell me you're not taking that with you. podría ser una pista. A clue? You think our suspect is a seagull who's been defecating on unsuspecting jackets? Podrían haber sido numerosas gaviotas. A poet could write a dozen verses and still not begin to capture the profound vexation in that sigh. You should still take it. Nah, no me lo voy a llevar. A Kim no le gusta. Kim es bueno. Que fuera de joda, haces bastante plata con esto. Las botellas, sirve. Lo que no me sirve es los vagabundos han pintado la lona de color rojo hace poco. El agua gotea por ella. De color rojo no será, no es como lo de gafas graduadas de 4 ojos. Más enciclopedia, menos percepción. Una báscula monedas lleva una década sin utilizarse. Un tejado improvisado. Los vagabundos han intentado que el paseo marítimo sea habitable. Esa lona no protegerá de la lluvia, la nieve o el viento, claramente. Otra postal. Todas estas cosas no me sirven absolutamente para nada. Necesito encontrar una mujer, por lo que será el nombre. Un contenedor grande de vino está abierto y vacío. No me interesa. The smell. It's awful and familiar. Un momento, esto es horrible. It doesn't help. You can still smell it. Maldita percepción. Keep it in now. Don't overreact. Breathe. ¿No es el olor del pescado podrido? Don't be naive. Entonces, ¿qué es? Don't you recognize it? That hideous pungency, that faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. It is death. It must be. ¿Por qué justo acá? Kim, ¿qué es ese olor? Atento, teniente, algo no va bien. The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Ten cuidado, los tablones parecen sueltos y estar podridos. There's Notable. a tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Examinar los envases. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter.
is all. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. Pero tengo una bolsa. A tragedy. He shakes his head with genuine sadness. Examinar el paquete. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. Envoltorio de You kebab. see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. It's no older than a day or two. No mold yet. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Bueno, ¿qué me diste? Ah, la postal. Vamos a chusmear esto y vamos a hablar con quien sea que está acá. Este visor moneda lleva años fuera de servicio. Perfecto. El pedo va a ser revisarlo. Deja de trastear con el visor y agárrate a algo. El viento sopla muy fuerte. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely Era el olor. Hold on. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Ahora querés investigar, Kim. another dead body. This is your job. Steel yourself. Sí. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Primero vamos a estudiar los alrededores. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Be very, very careful where you step here. Sí. Examinar la cabeza. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. Bueno, por lo que entiendo, el tipo pisó un tablón que estaba flojo, se rompió y se dio la cabeza contra el banco. Fin del caso. This is what killed him. Claramente. I don't see any other major wounds, do you? No sabría decir. Seems like the head wound was fatal. Hmm. It's exactly the shape of the bench. Examinar la botella. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. Tear all around us. I'd prefer if you didn't collect them this time. It's not proper. Por eso no lo hice. Envoltorio de chicle. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Mirar dentro. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed. Nearly the whole pack is there. Solidified on his lower rear teeth. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Impulso de idiotez. Aunque si doy un paso atrás, yo creo que sería lo mismo. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. Dar un paso atrás. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step
back. Pero básicamente ya lo tenemos todo. Estudiar el The cadáver. man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. A bad fall. It might have been dark outside. This place is a minefield in the dark. Vamos a ver su rostro. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his mustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age, approximately 50 to 60 years. He's wearing mud-caked boots, Vamos a ver la ropa. beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Registrar You bolsillos. find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Good. We should take a look at that library card after this is done. ¿Quién es este hombre? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? En realidad sí. Yo aquí no veo más que otro viejo borrachuzo. And he was married. But let's try to not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. ¿Qué hacemos con él? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. No vamos a hacerle la autopsia. A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. Kim siempre tiene la razón. Ay, le quita un poco lo divertido de las cosas, la verdad. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. En realidad se pasa que es raro que justo él se haya caído y nosotros no. ¿No sería un poco chupucero? Nah, no veo más. Dejémoslo Good ahí. call. The guys at processing can take care of the rest. Nosotros lo encontramos, deberíamos encargarlo. Alright. We should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Perfecto. Un carnet de biblioteca hallado en los bolsillos del cadáver con el que te topaste en el paseo marítimo Martínez. Todavía está ligeramente húmedo el tacto. El frontal lleva el sello de la biblioteca pública de Shamrock. O sea que en la biblioteca nuestra no nos sirve. No me esperaba que me iba a encontrar con otro cadáver, la verdad. Cuidado. Licor probablemente huele a deliciosa fermentación. Sí, ya sabemos que hay licor acá. No seas borrachín. Bien. Voy a 1 hora 10 de grabación. Voy a revisar esta parte de acá. Un rapidín. Que es lo último que queda. Los barrotes cubren estas ventanas largas y polvorientas. Ok. Me queda esta persona y esto de acá. Acá no hay nada. La verja corta el paso. No se puede seguir por aquí. ¿Puedo cortarlo con el... como para hacer un atajo? No. Perfecto. Quiero ver esto primero. Otro generador. Ahora no está cargando nada. Está vacío. Pero. ¿Y esto qué es? Salud. Perfecto. Venimos excelente de salud y de... el otro. Un señor con su hija. Documentos. ¿Dónde estará Isobel? Yo no encontré nadie que se llame Isobel, o si no recuerdo.
Bueno, gente, vamos a dejarlo acá entonces. Estamos a las 15:38. Lo más seguro es que tengamos diálogo con este señor. Vayamos a dar toda la vuelta a entrar en ese búnker, a ver si está la señorita Isobel ahí. Y si no, vamos a volver para abajo sobre nuestros pasos, a ver si la encontramos. Nos falta una sola firma y no podemos, y el tiempo amerita, ¿sí? Obviamente primero vamos a hablar acá, vamos a chusmear esto. No lo hago ahora porque si no va a ser demasiado largo el video, no sabemos cuánto diálogo vamos a tener. Así que, gente, lo dejamos acá. Como siempre, denle like a Disco Elysium, denle like al video si les gustó. Estuvimos haciendo bastante diálogo, poco progreso, la verdad. Bueno, bastante progreso. Ya conseguimos una firma. Encontramos al criptozoólogo. Bueno, habilitamos esto que ya está el 66%. Encontramos objetos, ropa, otro caso que es otro cadáver. Todavía no subimos de nivel, pero ya estamos cerca. Lo más seguro es que subamos pronto. Like por todo este progreso. Lento, pero seguro, ¿sí? Recuerden dejar un comentario, qué les parece el video, qué les parece el canal. Lo que ustedes quieran, libre de spoiler y libre de spam. Mantengamos un sitio copado. Si quieren demostrar apoyo, ¿sí? Es gratuito, denle a suscribirse, el botoncito está justo abajo del título. Si les gustan los videos, si les gusta lo que hago por el momento, si no, vean más adelante más videos y quizás les guste todo el contenido completo. Pero me gustaría mucho que me digan, che, me gusta cómo lo jugás. Recuerden que si se suscriben, aparece una campanita, denle a la campanita, denle a todo para que les salgan las notificaciones de cuando se suben los videos. Y apenas se sube, ¡pum!, notificación. Gente, hasta acá Disco Elysium. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.